Hola, bienvenidos a su cátedra Responsabilidad de la Ingeniería en la Economía y la Sociedad. Vamos a continuar con los casos de aplicación en ingeniería que hemos estado analizando, y hoy vamos a ver un caso bien interesante, un caso bien conocido por todos, que es el que se refiere a la contaminación de melaza en el río La Magdalena. Chalchuapa ha desempeñado un papel clave en la historia y cultura de El Salvador. En esta zona se encuentra ubicada a varios de los principales centros poblacionales del país de la época precolombina, así como vestigios arqueológicos muy importantes para la investigación. Es decir, Chalchuapa tiene una riqueza cultural, una riqueza arqueológica muy importante para nuestro país. La ciudad de Chalchuapa posee un gran potencial arqueológico, considerado uno de los más importantes del país, y esto pues se debe a que en esa zona hubieron asentamientos prehispánicos conocidos en la historia. Algunos investigadores e investigaciones realizadas dan el realce cultural a esta ciudad por este importante aporte cultural que se dio en la zona y que ha permitido ubicar a la ciudad de Chalchuapa como uno de los lugares más importantes arqueológicamente de nuestro país. La arqueología en la zona, debido a las investigaciones que se han hecho, se ha determinado a través de una clasificación de cada uno de los sitios que comprenden la zona, y esta clasificación pues se llevó a cabo basándose en estudios de los artefactos encontrados por medio de la técnica de la estratigrafía, la cual permitió determinar aproximadamente el tiempo de ocupación en cada uno de estos sitios. Y esa, dijéramos, investigación, pues mostró esa riqueza cultural en diferentes puntos de la ciudad que le dan esa riqueza y ese aporte cultural a nuestro país. El río de la Magdalena, entonces, es un caso importante porque está ubicado en esa zona. Y estos sitios referidos pues se encuentran ubicados siguiendo una secuencia física y cronológica de norte a sur. Por el lado sur, de norte a sur, perdón, el Trapiche, la Casa Blanca, la Laguna de Cuscachapa, la Laguna Seca, el Tazumal. Y al este, con los municipios de Candelaria y La Frontera, El Porvenir, San Sebastián, el Salitrillo, y algo bien importante, que es el río, en la zona que es el famoso río La Magdalena, el cual pues obviamente pues representa una gran utilidad para la comunidad, en el sentido pues que es utilizado para el tema de la pesca y los cultivos agrícolas que se pueden desarrollar en la zona, así como también actividades agropecuarias. Entonces, este río ubicado en esta zona es de suma importancia. ¿Cuál es el problema entonces que se generó, ¿verdad? en esta zona? Aparte de toda la situación arqueológica y cultural y la importancia que el río en esta zona de Chalchuapa representa para los pobladores en cuanto a favorecer a la actividad económica de la pesca, a los cultivos, a las actividades agropecuarias, toda esta, dijéramos, zona apacible y preciosa de riqueza cultural de nuestro país se vio afectada por los daños provocados por el derrame de melaza en el río La Magdalena. Y las medidas que se tuvieron que adoptar para remediarlos cuestan aproximadamente 4.9 millones de dólares, establecidos a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es una cifra, dijéramos, alta desde el punto de vista económico, pero también es alto, ¿verdad?, el daño al ecosistema que este derrame de melaza generó en el río y que afectó a toda la población. Algunos daños han podido ser revertidos, pero otros no van a ser revertidos en el corto plazo, van a ser revertidos en el largo plazo. Y esto viene, dijéramos, a afectar todo ese equilibrio del ecosistema de la zona por una consecuencia de un derrame derivado de una situación que perfectamente se pudo
prever, pero que lamentablemente la situación se dio y ha generado todos estos problemas que traen consecuencias penales, consecuencias civiles, consecuencias extractuales, contractuales, morales y éticas para los responsables que administran la planta. Esos 4.881.882 dólares, para ser exacto, se determinaron en función de 4 aspectos. El primero, la compensación a las comunidades que fueron afectadas y perdieron sus medios de ingreso. Indudablemente, pues que esto fue un afectamiento directo a la población. Aquí podemos perfectamente identificar ese daño extracontractual que esta empresa generó a la comunidad. Porque hay que recordar que las empresas tienen una relación directa con tres actores: los empleados, el medio ambiente y la comunidad. Y en este caso, un afectamiento directo fue a la comunidad porque esa contaminación del río les afectó su actividad pesquera, les afectó sus cultivos y les afectó su actividad agropecuaria. Entonces, un primer rubro, un primer aspecto de ese monto de daños generados, pues está en ese aspecto. Un segundo elemento de afectamiento fueron los gastos para la restauración del ecosistema. Un tercer elemento, los costos administrativos que el gobierno central y local han realizado para atender la emergencia nacional. Es decir, toda esa movilización de técnicos, de personal de auxilio, de las diferentes instituciones que participan en este tipo de emergencias que se dan, tienen un costo. Y esos costos, pues obviamente hay que estimarlos. ¿Para qué? Para encontrar un valor de ese daño directo que una situación de estas puede generar. Y finalmente, las medidas de reconversión industrial que se deben realizar en el ingenio La Magdalena para que no vuelva a ocurrir un accidente similar. Es decir, que se tiene que hacer una revisión de la planta, revisar sus protocolos de seguridad industrial que estos tienen para poder proponer acciones más seguras para evitar en un futuro situaciones similares. En este caso no estamos pensando en el cierre de operaciones de la planta, pero hay casos en los que sí se llega a esa determinación del cierre de operaciones. ¿Por qué, verdad? Porque los daños son tan inminentes que definitivamente no se puede operar. Pero en este caso, dijéramos, al hacer la evaluación por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinó que haciendo acciones correctivas y mejorando la seguridad de la planta, esta pues pudiese seguir operando. Sin embargo, lo que se va a hacer hasta el momento es parte de esos 4.9 millones de dólares aproximadamente que se han estimado que son los costos que ha generado esta situación. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, podemos identificar en este caso que esta multa tiene que ser pagada por la empresa. Y es claro la aplicabilidad de la responsabilidad civil, penal y extracontractual al afectar directamente a las personas de la comunidad y al medio ambiente. Es decir, no va a ser el Estado el que va a asumir estos costos que son producto de una acción insegura por parte de la empresa. Y las empresas, cuando gestionan sus recursos y principalmente sus permisos medioambientales, tienen que considerar las consecuencias a las que éstas se ven sometidas si pasan estas situaciones. En el caso de las empresas, cierre de operación, en el caso más drástico, o pagar los daños que se han generado por situaciones que han afectado al medio ambiente, a la comunidad o a los trabajadores mismos. Entonces, en este caso, tiene que ser la empresa la que tiene que asumir estos costos. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo
la responsabilidad, tanto civil, penal y extracontractual, está presente, tanto para los accionistas como para los que tienen la responsabilidad de administrar la empresa, en este caso, los ingenieros. Entonces, nosotros no debemos de perder de vista en ningún momento la responsabilidad que tenemos con las acciones que nosotros desarrollamos en la administración de los procesos productivos de las empresas que están a nuestra responsabilidad. Estas son, dijéramos, las consecuencias de asumir la responsabilidad como ingenieros por las acciones que nosotros desarrollamos. En este caso también está considerada la responsabilidad del ingeniero, tanto en lo penal como en lo moral, social y ético disciplinario. Si bien es cierto, en cuanto a la responsabilidad moral, social y ética, no hay, dijéramos, una condena de cárcel, no hay, dijéramos, una inhabilitación del ejercicio de la profesión y no hay una, dijéramos, multa de carácter material, pero sí hay una condena por parte de la sociedad. Es decir, que nos volvemos profesionales irresponsables. Somos ingenieros irresponsables en nuestro desempeño profesional y eso nos afecta. Entonces, si bien es cierto, no hay una condena de este tipo por esa responsabilidad de tipo moral, social y ético disciplinario, pero sí afecta, dijéramos, nuestra imagen como profesionales en el desempeño de nuestro trabajo. Y eso obviamente no lo compra el dinero, sino que son parte de los principios y los valores que como profesionales nosotros tenemos que ir edificando. Y tenemos que cuidarlos porque en un momentito se pueden perder. Las consecuencias que entonces trae todo esto, es decir, que las acciones que tomemos en nuestro desempeño profesional tienen consecuencias positivas y negativas. Y en el caso de las negativas, habrá acción penal, la cual hay que enfrentar, y para ello entonces hay que ser responsable en la conducción de las empresas. Es decir, si se determina una acción penal hacia los administradores de las empresas, en este caso particular, ingenieros, pues simplemente hay que acatar las disposiciones que los tribunales respectivos dictaminen a través del cumplimiento de las diferentes leyes que funcionan en nuestro país. Hoy las cuestiones son más duras. Antes de 1998 no teníamos una ley medioambiental que permitía que las empresas pudiesen operar con permisos un tanto más ligeros. Pero a partir de la ley medioambiental aprobada en esos años, las empresas tuvieron la obligación de presentar su inventario ambiental para mostrar cómo estaban operando. Y a partir de ese momento, empezar a tomar acciones que pudiesen afectar directamente a los riesgos que éstas pudieran generar en cuanto a contaminación se refiere. Entonces, hoy en día, nadie puede argumentar ignorancia. Al contrario, hay que asumir las responsabilidades de las malas acciones que se puedan tomar, porque hay todo un marco normativo que nosotros tenemos que observar para poder gerenciar de una forma más responsable las empresas. Los daños obviamente fueron grandes. También se determinó que en los primeros 12 kilómetros afectados del río hubo una pérdida 100% de la fauna. Y eso es un daño totalmente irreversible. La melaza, si bien es cierto, no es una materia tóxica, pero en contacto con el agua pierde el oxígeno y por lo tanto la vida acuática desaparece, se asfixia, trayendo como consecuencia que los peces mueran y esto afecta enormemente a los pobladores de la zona. ¿Por qué? Porque ellos viven de esa actividad económica, de la pesca. Si bien es cierto, satisfacen sus necesidades de subsistencia,
Pero los excedentes obviamente los comercializan y les permiten tener ingresos que les permiten poder solventar sus necesidades personales y de su grupo familiar. Y esto se vio afectado por ese derrame de melaza. Las especies que se vieron afectadas fueron un total de 29, entre ellas el pez machorro o pez lagarto, que es una especie en peligro de extinción. Y esta especie en extinción es una especie protegida. Entonces esto hace más complicada la situación. ¿Por qué, verdad? Porque la ley medioambiental es bien clara. Si hay especies protegidas, estas especies pues tienen que ser conservadas, tienen que ser preservadas. Y si se vieron afectadas, pues las consecuencias son mucho más graves. Entonces, en este caso, el pez machorro, que es una especie ya clasificada como especie en extinción, pues es una especie protegida. Y dañarla pues trae consecuencias graves. Y esas son parte de las consecuencias que este derrame de melaza en el río de la Magdalena generó. Entonces hay sanciones, ¿verdad? Obviamente, para la empresa y para los ingenieros que tienen la responsabilidad del buen funcionamiento del ingenio y de los daños que esto puede producir al medio ambiente. O sea, ahí no hay, dijéramos, excusa que valga, porque la ley es bien clara cuando establece protección de especies en extinción. Lo mismo pasa con los árboles, ¿verdad? Si algún árbol también, ¿verdad?, es una especie catalogada como protegida, pues esa especie hay que conservarla, ¿verdad? No se puede talar. Lo mismo pasa con toda la flora y con toda la fauna. Si son clasificadas como especies protegidas, pues hay que tener mucho cuidado. La comunidad entonces de la zona perdió sus medios de ingreso debido a los afectamientos que hubo hacia la pesca artesanal y el turismo local. Esta situación presentada es típica de un daño extracontractual. Es decir, si bien es cierto la empresa no tiene un contrato directo con las personas de la comunidad, pero el daño es de carácter extracontractual. ¿Por qué? Porque está afectando los ingresos de la población, en este caso en los rubros de la pesca y en el rubro del turismo. Y eso obviamente va a afectar directamente la economía de la población. Si bien es cierto, como se dice, no son empleados del ingenio, pero es responsabilidad de ellos, porque son afectados directamente por las consecuencias de las acciones que se dieron en su momento. En los 80 kilómetros afectados hay cerca de 950 pescadores artesanales que, según los registros municipales, se vieron afectados por esta situación. Y estos son los que, dijéramos, representan el daño extracontractual directo que se puede perfectamente contabilizar. El Ministerio del Medio Ambiente ha dado todos los elementos para que la Fiscalía determine la responsabilidad civil y penal, dijéramos en este caso. La cantidad específica de melaza que llegó al río se puede determinar por pruebas de laboratorio, y eso es lo que se ha hecho, para poder determinar los daños que ya se estimaron en 4.9 millones y que alguien los tiene que pagar, y en este caso va a ser la empresa que generó el problema. La documentación que sustenta pues esta situación pues es determinante para que la Fiscalía pueda soportar científicamente una acción directa, en este caso contra la empresa. La determinación entonces de las responsabilidades de carácter penal o civil que procederán en este caso y que ahora se ven fortalecidas por la información que proporcionó el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, son contundentes. Es decir, ya hay, dijéramos, todo un proceso que, derivado de esta situación que se presentó, tiene que finalmente determinar y dictar sentencia en la que la empresa va a tener que asumir los costos de este daño y, obviamente, pagar en concepto de indemnizaciones a todos los afectados, tanto a la comunidad, así como a las instituciones del Estado que tuvieron que participar y que generaron pues gastos por las acciones de intervención
que tuvieron que realizar para poder frenar el daño que se generó por ese derrame de melaza. Está claro entonces que si hay en este caso daño a la comunidad como al medio ambiente, por los responsables, que en este caso son los que administran la planta, tienen y deben responder tanto la empresa como persona jurídica, como los administradores como personas naturales, ya que esto implica para ellos no solamente el aspecto penal, sino que también la parte de la responsabilidad ético-disciplinaria, moral y social, que son responsabilidades que nosotros como profesionales tenemos que observar. Entonces, es importante que como ingenieros tengamos presente que hay todo un marco legal que tenemos que estar observando permanentemente para que las acciones que nosotros desarrollemos sean responsables, que cumplan con toda la normativa legal vigente de nuestro país, así como también con aquellos convenios de carácter internacional que el país en materia medioambiental ha suscrito y que debe de ser responsable del cumplimiento de los mismos. Entonces, nosotros tenemos que ser muy respetuosos de toda esa normativa legal vigente, tanto nacional como internacional. En cuanto a la culpabilidad, bueno, la versión de los ingenieros responsables del ingenio sostuvieron que supuestamente el hecho se dio por las altas temperaturas que se registraron en el contenedor. Estos habrían sido generadas por la combinación de productos recién procesados con otros que se encontraban en dicho espacio. Entonces hay que tener en cuenta el ambiente de los diseños, de los procesos y de las plantas en operación, porque estas diferencias de temperatura, pues obviamente son las que generan daño, dijéramos, no previsto y que generan este tipo de situaciones. Por eso es que también nosotros en el diseño de las plantas tenemos que identificar los riesgos y saberlos administrar, generando planes de carácter contingencial de qué pasa si, pero si esto nosotros no lo administramos, entonces nos vemos en este tipo de situaciones que al final nos pasan una factura sumamente alta por no prever lo que pudiese pasar por una mala situación que se pueda presentar en los procesos productivos. Es importante identificar que en estos casos interviene una cantidad de instituciones públicas y de la sociedad civil que tienen la responsabilidad de ejercer la ley, y esto se vuelve importante para nosotros los profesionales de la ingeniería y estar atentos a estas eventualidades y preparar planes de acción de carácter contingencial para minimizar los riesgos a los cuales hemos hecho referencia. Es decir, que es parte del diseño de los planes de producción diseñar esas acciones contingenciales para poder prever, ¿verdad?, situaciones de este tipo. Cada proceso en particular tiene sus propios riesgos. Pues a esos riesgos hay que diseñarles acciones de contingencia, de saber cómo administrar esas situaciones si se llegasen a presentar. Y eso es importante, dijéramos, tomarlo muy en cuenta. Bien, este sería todo en este caso que hemos analizado y nos vemos hasta la próxima.